Digo, doctor, muy buenos días. Somos de Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Le agradecemos bastante por atendernos y que nos ilustre un poco sobre este tema de lo que está pasando políticamente. Martín Vizcarra ha dicho: yo he logrado en 4 meses convocar a nuevas elecciones para un Congreso, pero ahora hay unas reformas que han modificado todo tipo de elecciones, como al parecer es para quedarse más tiempo en caso que suceda en el futuro, esto hecho por otro Congreso de la República. ¿Cuál es la impresión que le merece a usted todo este tipo de situación que está pasando en el Perú? Bueno, en realidad las declaraciones del señor Vizcarra me parecen una falta total de criterio en este momento que vive el país y sobre todo me parece un irrespeto total a la población peruana, ya que no podríamos comparar el momento en el cual él convocó a elecciones y en el actual, ya que hay que entender algo muy simple. Primero que nada, las elecciones que hizo el señor Vizcarra, congresales en su momento, fueron complementarias. Eso quiere decir que solamente se cumplió con el mandato que tenía en ese momento. Uh-huh. Lo que se está planteando en la reforma constitucional es que las personas que reingresen esta vez cumplan un mandato de 5 años. Por eso se está hablando de una reforma constitucional, la cual tiene que pasar por, se tiene que hacer una disposición transitoria, pasar por 2 legislaciones y efectivamente se tiene que necesariamente tener un plazo pues establecido, ¿no? Uh-huh. Y con reformas que efectivamente tengan a bien que en el país se pueda haber cambios reales, no solamente cambio de personas, ¿no? Ahora, doctor, estas nuevas reformas que se podrían dar, pero el tiempo perentorio para poder salir de este problema, porque lo que la gente quiere, la población en sí quiere es que se vaya el Congreso, que se vaya Dina Boluarte, que no es nuestra presidenta, no nos representan y ellos tratan de buscar una solución, pero ¿cuál sería para su modo de entender la forma correcta que debería tomar ya el Congreso de la República y mandar un mensaje a la señora Dina Boluarte tratando de apaciguar, porque ya están muriendo varias personas, están habiendo heridos tanto de la policía como de nuestra población y ellos siguen pensando en que todavía se quieren quedar más tiempo en el Congreso, que es el sentir de la población? Bueno, en realidad, efectivamente, el mensaje político que se tiene que dar es que ya se está trabajando y que ya se está llevando a cabo, por así decirlo, los trámites o en todo caso los procedimientos para poder lograrlo. En realidad, inclusive hay que tener en cuenta que el Jurado Nacional de Elecciones ya se pronunció y dijo que ellos, para reorganizar unas nuevas elecciones, están hablando de que necesitan 270 días, que son 9 meses. Uh-huh. Creo que en este sentido no podemos comparar los panoramas con lo que dijo el señor Vizcarra y lo que debemos hacer en este momento es efectivamente velar porque efectivamente se cumpla con el plazo menos, o sea, con el menor plazo necesario, ¿no? Ahora, la constitución política del país es otro tema que es una piedra caliente para tanto para el Ejecutivo, para el Legislativo. El Legislativo se resiste, hay cierto modo de ser reacio a ese pedido, ¿no? El cambio de la Constitución, una Constitución que no es la que debería ser para el Perú. Yo quiero la del 79 y cómo volvemos a la del 79, pero yo también quiero antes de una constitución una asamblea constituyente. Estamos como Chile, estamos como otros países de Sudamérica, porque esto ya se está convirtiendo en un polvorín en toda Sudamérica, doctor. Bueno, efectivamente, la indignación y el desazón de la población ante la clase política, ya en este caso ejecutivo y legislativo, es muy grande. Y efectivamente esto se tiene porque la población entiende que prácticamente han sido abandonadas
las exigencias del pueblo peruano. El objetivo social relevante que debería ser para todos el bienestar de los peruanos. En realidad sabemos que en este gobierno en un año y medio no hemos tenido ninguna clase de respuesta. Ahora, vuelvo a repetir, nosotros tenemos que pensar en una reforma política que mínimamente, por ejemplo, impida pues que personas ligadas de repente al narcotráfico, ligadas al terrorismo, puedan o tengan temas penales, puedan postular, porque es lo que ha sucedido esta vez, y lamentablemente de esa manera no vamos a poder llegar a ningún lado, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener esta vez sí todas las tenemos que tener la visión necesaria para poder llegar a un buen puerto. Ahora, doctor, acá hay una pregunta, usted como constitucionalista, conocedor de todo, ¿cuál cree que sea la mejor constitución para este Perú? Mire el problema que está pasando en el sur. El sur toda la vida ha sido un lugar abandonado, no por el Estado, sino por los gobiernos. Pero sin embargo, el sur tiene harta riqueza mineral y puede producir muchas cosas más, pero siempre ellos han sido abandonados. Cusco está progresando por su turismo, por el Machu Picchu, y Puno por sus danzas y un poco de historia incaica, pero el resto, Huancavelica, Apurima, Andahuaylas y otras zonas más de la sierra del sur, totalmente dejadas de lado. No hay escuelas, no hay hospitales, no hay carreteras, esa población vive abandonada. Ayacucho está sintiendo nuevamente lo que pasó en el 80. Recuerda que hubo muertes por el terrorismo y otra vez están sintiendo y ven esa sombra que los está acechando a raíz de esta dejadez de todos los gobiernos que hemos tenido. Mire, en mi opinión, en realidad como constitucionalista, realmente esta constitución necesita realmente algunos ajustes y cambios, realmente. Sin embargo, a su pregunta, yo tengo que decirles que uno de los principales problemas en el Perú no es la constitución en sí como tal, como instrumento de desarrollo. En el Perú, el problema es que necesariamente necesitamos que los gobiernos subnacionales y todas las autoridades tengan una visión y tengan gestiones que efectivamente nos traigan desarrollo social y económico. Tenemos el problema de la corrupción. Lamentablemente, todas o la gran mayoría de autoridades no tienen una visión, y no solamente la corrupción, sino también la incapacidad para llevar a cabo los presupuestos, la incapacidad para llevar desarrollo social en los diferentes lugares de las regiones, la incapacidad para tener un análisis económico de cómo se puede prosperar. Ese en realidad es uno de los problemas. Y ese problema principal es el que deberíamos intentar comenzar, esa brecha que se debería comenzar a cortar cada vez más. Y eso es uno de los motivos por los cuales yo creo que en el Perú no hemos tenido resultados todos estos años. Hablamos del gobierno del presidente Castillo, un gobierno de corrupción involucrado, que se ha burlado del pueblo peruano, que solamente ha servido para beneficiar a sus familiares, a sus personas más cercanas. Sí, este gobierno del expresidente Castillo, pero lamentablemente tienes que tener también en cuenta que no solamente este gobierno, venimos con ese tema desde Alan García, Fujimori, Toledo, Yantumala, todos, Pedro Pablo Kuczynski, el mismo Vizcarra, todos ellos con actos de corrupción y investigaciones penales por los cuales han ido a la cárcel, inclusive muchos de ellos. Entonces, principalmente, nosotros lo que tenemos que tener son personas capacitadas, que tengan capacidad de gestión y que lleven desarrollo a sus comunidades y que no se burlen de la gente, que las promesas de campaña sean promesas que sean viables jurídica y económicamente posibles, para que cuando llegue el momento en el cual se sienten en sus puestos
pueden llevar a cabo las promesas de campaña o en todo caso sus planes de gobierno. Necesariamente la población se tiene que involucrar mínimamente conociendo a las personas a las cuales le da su voto, entendiendo que es un poder que se les entrega por 4 o 5 años y que esto va a ser lo único que realmente nos puede comenzar a hacer avanzar, ¿no? Claro, y sobre todo usted ha dicho algo bien claro, ¿no? La incapacidad, ¿no?, que demuestran los gobiernos, pero esa incapacidad es porque tienen profesionales mediocres, corruptos. Pero entonces esto está empezando pues por la educación superior, donde a partir del 90, de la Constitución del 93, a partir de ahí, y está bien claro que la educación pasó a ser mitad-mitad, un poco de responsabilidad del gobierno de turno, pero la otra se la dieron a las instituciones privadas que querían pues inaugurar universidades. Hubo una feria de universidades inauguradas, pero que la educación no era la adecuada como para poder formar profesionales de nivel y que den resultados a través de un puesto público para el desarrollo de una región. ¿Cree usted que eso podría ser una de las tantas deficiencias que tenemos en el Perú? Bueno, en este momento recordemos que tenemos una institución como la SUNEDU que ha fortalecido eso y, dicho de paso, ha cerrado muchas universidades que efectivamente no cumplen con los estándares de educación necesarios. Entonces, esa clase de problemas, constitucionalmente hablando, no son referentes para pensar en un cambio de constitución. Muchas personas, efectivamente, no tienen a bien aceptar la constitución porque piensan que esta es una constitución creada por un dictador que también fue corrupto como Fujimori, y las cosas hay que decirlas correctamente. Y de repente, efectivamente, esta sea la desazón. Yo en estos días he estado mucho viendo las constantes marchas que han habido a nivel nacional y efectivamente yo pienso y creo, y muchos dicen que el pueblo se levanta, y efectivamente el pueblo está totalmente indignado con la clase política, pero yo veo y yo no creo que las turbas sean el pueblo. Es que efectivamente hay personas que tienen, y veo efectivamente actos delictivos, graves actos delictivos que tenemos que nosotros rechazar directamente, pero ese no es el pueblo. El pueblo son las personas que salen diariamente a trabajar para ganarse el pan diario de cada día. La gente que no pueden transportarse de un lugar a otro, la gente que sus negocios tienen que cerrar porque los manifestantes están en la calle y lamentablemente no pueden llevar a cabo su comercio habitual. La gente que lamentablemente no puede tener un espacio en donde ejercer su actividad económica porque inclusive el mismo gobierno lo reprime quitándole cosas o botándolo de los lugares. Entonces, en el Perú necesitamos, primero que nada, tener una cara, un rostro humano hacia la población. La burocracia tenemos que eliminarla definitivamente. Tenemos que eliminarla o tenemos que recortarla. Y, lógicamente, tenemos que buscar profesionales. En el Perú, en lo largo y ancho del Perú, no me van a decir que no existen profesionales que tengan capacidad de gestión y que tengan una ética moral que pueda llevar a cabo una actividad estatal que no tenga o no esté inmiscuida con otros de corrupción. Yo en realidad me niego a pensar eso porque si no, no tendríamos esperanza en el futuro del país, ¿no? Bien, doctor Flores, le agradezco por su atención, por haber conversado un rato con nosotros y todos los radioyentes de Exitosa, la voz de los que no tienen voz en la región de Ucayali a nivel nacional. Gracias por su atención nuevamente y que tenga usted muy buen día. Muchas gracias. Bien.